Muy buenas noches, hermanos, hermanas, amigos y amigas. En esta hermosa noche, que Dios añade paz y bendición sobre la vida de cada uno de ustedes, a donde que ustedes se encuentran. Amén. Bien, como yo decía en mis publicaciones, había alguien que quería saber cómo empecé a caminar en la vida cristiana. Amén. Quería escuchar mi testimonio, cómo empecé. Porque estuve compartiendo unos segunditos mi testimonio, donde que yo decía que crecí sin madre y crecí en un lugar pobre. Amén. Yo sé que hay muchas personas atravesando por muchas cosas. Hay otro que se quiere quitar la vida porque nadie lo ama. Hay muchos jóvenes que nunca supo qué es cariño de un padre o una madre y vive en esa tormenta. Pero en esta hora les quiero decirle a ustedes que hay una salida, hay una persona que sí de verdad que ama de verdad a nosotros. ¿Sabe quién es esa persona? Jesús. Antes de yo compartir mi testimonio, yo les quiero leerle. Aquí yo estoy un poco incómodo porque se ve como oscuro un poco. Estoy un poco incómodo, pero gloria a Dios, aquí estamos. Como ustedes pueden ver, mi nombre ahí en mi perfil, ¿no? Eso es mi nombre, y en cualquier otra red social ustedes lo pueden encontrar. Amén. En el nombre de Jesús voy a compartir este versículo que muchas veces lo he compartido y hoy de vuelta lo voy a compartir. Amén. Aquí en el libro de Primera de Corintios capítulo 1, verso 24. Adelante les quiero leerlo. Dice: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y los débiles de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y los menospreciados escogió Dios, y a los que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hechos por Dios sabiduría, justicia, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloriese en el Señor. Amén. Dios escogió a lo vil y menospreciado del mundo. Yo quiero empezar a compartir con ustedes desde mi infancia cómo empecé a vivir. La Biblia que yo acabé de leer ahorita
la Biblia Reina Valera. Amén. Ahora yo le quiero leerlo para que ustedes, quizá hay otro que no lo entiende. Dice aquí la Biblia Nueva Traducción Viviente, dice así. Dice aquí así. Recuerden, amados, de verso 26 adelante, dice. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos, o ricos, cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió los despreciados por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Dios lo ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justo ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Por lo tanto, como dice en la Escritura, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor. Amén. Ahí la Biblia, nueva versión, nueva traducción viviente, lo dice muy claro. Cuando nosotros estamos apartados de Dios, nosotros a veces, cuando nosotros estamos siendo esclavos, nosotros pensamos que nosotros no servimos para nada, pero como yo le leía en la Biblia de Reina Valera y Nueva Traducción Viviente, ahí lo dice clarito. Así que en esta noche quiero empezar a compartir, como alguien me pidió, quería escuchar mi testimonio completo. Voy a empezar a contar desde mi infancia, cómo empecé a vivir, hasta que empecé la vida cristiana. Amén. Así que usted que me está viendo, a donde que se encuentra, Dios le bendiga, en diferentes naciones, países, porque hay hermanos de allá de Guatemala, México. Dios le bendiga a todos. Amén. Dios nos hace acepción de personas allá en Perú y allá en Ecuador, la hermana Gloria. En Ecuador, Dios le bendiga. Y a los demás hermanos, allá en la comarca, aquí en Panamá, en la ciudad, allá en la comarca de Chiriquí, Dios le bendiga a todos, amén. Y que Dios le dé fuerza y que Dios lo levante cada día más, amén. Para la gloria de Dios voy a empezar a compartir mi testimonio, amén. Cuando yo tenía 3 años, mi madre tuvo problemas con mis padres y ellos se separaron. Yo no sabía a qué año mi mamá me había dejado. Hace 2 años que vine, yo fui a mi lugar, le hice pregunta a mis padres, le dije, ¿de qué año me quedé solo? Y ahí donde que él me dice que yo tenía 3 años cuando me dejaron solo. Yo estaba preguntando porque yo no sabía mucho de mi historia desde mi niñez. Yo no lo sabía.
Y cuando llegué allá me puse a preguntarle y él se sorprendió porque él me dice, ¿para qué usted quiere saber todo eso? Y yo le dije, solo para una cosa. Pero él no sabía por qué le preguntaba. En ese momento él me dijo que a los 3 años mi mamá se fue. Amén. Y cuando yo vengo acordándome, yo estaba en un lugar donde que mucha gente va a trabajar, Cerro Punta. Pero yo no vivía con mi familia, sino otra persona particular. Y mis padres bebían mucho licor. Él trabajaba, se gastaba toda la plata. Y yo me acuerdo un poquitito, no me acuerdo muy bien, pero yo estaba muy pequeño, como 5 o 6 años, no sé. Pero yo estaba pequeño cuando me acuerdo un poquito, cuando me fueron a dejar a donde mi familia, a donde mi abuela, de parte de mi mamá. Y me matricularon en la escuela, me fueron a dejar a ese lugar. Pero ¿qué pasa? Yo vivía donde esa familia, ellos me trataban mal. Y mi papá tenía una casa muy separada, apartado de todo. Yo prefería mejor ir a dormir a ese lugar yo solo, que estar viviendo con mi familia, que era mi tía, mi abuela, que ellos comían alimentos delante de mí. A veces ellos cocinaban, yo a veces iba de hambre, yo me sentaba en medio de mi primo y de mi prima. Y yo con hambre, esperando que ellos me dieran de comer. Y delante de mí ellos terminaban de comer comida. Y ellos no me daban. A veces cuando ellos, para darme comida, yo primero tenía que hacer algo, me decía, me llevaba a buscar leña. Yo me acuerdo, ponía cantidad de leña que con esa leña yo no podía. A veces me llevaba a buscar algo que estaba muy tan pesados que yo no podía andar con eso. Y en esa vida crecí. Cuando mi padre llega al lugar donde que él vivía y él se consiguió una mujer que era mi madrastra. Esa mujer vivía con nosotros ahí. Yo empecé el 1er grado, yo me acuerdo. Pero yo solamente tenía un solo pantalón cortico. Un suéter. Yo me acuerdo cuando yo no tenía ropa. Mi primo, que era más grande que yo, mi primo me ponía un suéter de él, que mi suéter me llegaba hasta los pies abajo. Que yo parecía como pingüino caminando con ese suéter grandotote para la escuela. Y la gente se burlaba de mí en la escuela. La gente se reían de mí. Y ellos me hacían muchas maldades en la escuela. Y mi padre nunca pagó matrícula. Y yo quería aprender a estudiar, pero yo no podía yo solo. Cuando mi papá llegaba a la casa, pero él llegaba borracho, yo demoraba hasta 2 o 3 días con hambre, con mi madrastra que vivía ahí en ese lugar con nosotros. Cuando llegaba mi papá agarraba a esa mujer a golpe. A veces yo estaba acostado con hambre, él me agarraba a correazos, a cincho. Me tiraba encima de esa mujer. Amén. Con ese rencor, con ese odio, fui creciendo. A los 7 años empecé a robar. Empecé a emborracharme. Empecé a fumar. Haciendo malas amistades. Pero le doy gracias a Dios que yo siempre digo que todavía estoy en vida porque Dios tuvo misericordia de mí. A veces me puedo pensar, yo soy una persona que estuviera muerto. Pero Dios fue bueno conmigo, me tiene en vida. Muchas veces pasé viviendo esa tormenta. Cuando crecí yo decía, en ese momento yo decía,
En mi corazón yo tenía odios por el trato que yo recibía de parte de mi tía, de mi familia y de mi papá. Y yo decía, el día que voy a crecer, yo nunca le voy a decir papá a mi papá. Y yo me voy de la casa, más nunca regreso. Yo decía, a los 7 años robaba, me emborrachaba y la gente empezaba a criticarme que yo era un ladrón. Y empezaba a hablar mal de mí. Y yo vivía apartados. Pero eso a mí no me interesaba, yo seguía robando. Porque yo decía, yo no voy a hacerlo, porque no tengo comida. A veces la gente me daba consejos, yo le decía, usted no era mi padre ni mi mamá para darme consejos, yo le decía a ellos. Y en el año 2000 me trajeron aquí a la ciudad, porque tenía unos tíos aquí en la ciudad. Él decía que nosotros vivíamos como si fuera huérfano. Y nosotros, él le dice que nosotros teníamos que venirse para Panamá. Bueno, cuando mi papá viaja a Panamá, nos trae a la ciudad. Él ya no quería vivir con nosotros porque nosotros éramos muy, como dicen muchas personas, muy traviesos. Ya él no quería tener a nosotros con él. Y en esa vida fui creciendo hasta que mi padre consigue trabajo en la ciudad, consigue un alquiler. Yo vivía ahí, pero mi papá pasaba emborrachándose. De ahí de vuelta me traslada a la comarca de vuelta y me envían a la escuela de nuevo. Allá mi padre me dejó solo. Yo tenía un solo cuaderno y donde que mi padre me veía, revisaba cuadernos y veía ese cuaderno rompido una hoja, me agarraba a correllazo. Y yo me acuerdo que él me decía que ese lápiz que él me compraba, con ese lápiz yo tenía que demorar 1 año en la escuela. Y el cuaderno. Y él no pagaba matrícula, no había acudientes que trabajara por mí en la escuela. Y había una maestra en ese lugar, esa maestra siempre me ayudaba. Porque yo era una persona que no sabía nada, no entendía nada, pero ella siempre me regalaba notas y yo pasaba. Hasta que fracasé fue cuando llegué a 3er grado, porque ya de ahí me tocó otro maestro, ya no pude más. Y en ese momento llegó un director, empieza a regañarme, porque yo no entendía nada. Y el hombre se enoja, me dice a mí, ustedes son dueños de aquí. Tu papá te tiene en la escuela aquí. Y no pagan nada de matrícula. Entonces, ¿para qué tiene a ustedes la escuela? Yo me acuerdo, era como a mediodía. Y yo le digo a él, tú no eres mi papá para regañarme. Yo tenía solo un cuadernito y un lápiz, lo agarré, me fui para salir por la puerta, me fui. Yo dije, más nunca vuelvo a la escuela. Y como yo vivía apartado solo de todo, y mi tía viene, llama a mi papá que no estaba lejos, le dice que yo había dejado de ir a estudiar. Mi papá viene, me llama, porque yo había dejado de ir a la escuela. Yo le dije, usted no quiere pagar nada para que me mande a la escuela, por tu culpa me regañaron en la escuela, yo no voy más. Bueno, de ahí me trasladé entonces a Cerro Punta. Cuando llego ahí en Cerro Punta, viene un latino, me lleva a vivir con él, empecé a trabajar. Y yo decía en mi mente, yo era niño, vivía pobre, aguantaba hambre, y yo veía a la gente manejando, y yo decía, un día voy a tener carro, voy a recoger plata, yo decía. Y yo empecé a trabajar, yo me acuerdo que me pagaban $2 todos los días. Yo entraba en la mañana, salía hasta tarde por $2 y recogía plata. Pero hasta que llegó un momento, me desvié de vuelta. Empecé de vuelta, caí con malas amistades, donde que empecé a consumir licor. Y empecé a emborracharme, a fumar.
Y yo tenía la plata que yo ganaba, $2, yo lo tenía ahorrado, y yo lo tenía ahorrado porque yo decía, un día tengo que comprarme una casa en la ciudad, en alguna parte. Y yo tenía un bonito plan. Pero cuando caigo en mala amistad, empecé a consumir licor, empiezo a gastar esa plata, lo gasto todo lo que yo tenía. Y desde muy pequeño pues emborrachándome. Y cuando ya lo gasté todo, entonces empecé a robar entonces. Lo que yo veía por ahí, yo me la llevaba. Y mi padre, donde que llegaba borracho, siempre a veces él me decía, tómate un traguito, pero no te acostumbres, me decía. Pero él no sabía lo que él estaba sembrando en mi corazón. Él no sabía. Amén. Y yo me acuerdo que cuando yo vivía esa vida, un día tuve problemas. Tuve problemas con mi propio cuñado. De ahí salí de esa casa, me fui a vivir apartados. Trabajaba, recogía mi plata. Y siempre mi idea era tratar de vivir mejor. Pero la mala amistad, como dice la Biblia, la mala amistad corrompe las buenas costumbres. Amén. La Biblia lo dice clarito, pero en ese momento yo no sabía nada de Biblia. Y cuando yo vivía aparte a los 13 años, 14 años emborrachando, vivía en vicio. Y de vuelta regresé a la ciudad de Panamá. Todos los días bebía cerveza, trabajaba, bebía cerveza, trabajaba, bebía cerveza. Hasta que llegó un momento, dejé el trabajo por el vicio. Empecé a consumir la droga. Me puse muy rebelde con mi familia. Y yo me portaba muy mal con ellos. Varias veces me llevaron preso. Y lo que nunca mi familia se dio cuenta, y todavía ellos no saben, porque yo nunca lo he dicho, ¿cuál eras? De tanto odio que tenía en el corazón, muchas veces la gente intentaron de abusar cuando eran niños. Y ese odio que yo tenía, yo decía, el día que voy a crecer, me voy a desquitarme de todo eso. Yo decía. Y yo era una persona muy reservada, apartado, separado de todo. A mí me gustaba hacer maldad yo solo. Y con ese rencor, odio que yo tenía en el corazón, yo decía, yo me iba a desquitar de todo lo que me hicieron desde niño. Yo me lo iba a desquitar. Aquí en la ciudad, como no pude estudiar más, y me dediqué a robar aquí en la ciudad, robar a los taxistas, robar a la gente de la calle, a mi papá, a mi propia familia, hasta que hubo un momento que a mis propios primos hermanos yo lo iba a apuñalar por un problema. A mi papá lo intenté de apuñalar por llamarme la atención, por decirme que yo era el drogadicto, el ladrón. A mí me dio tantos odios. Lo agarré a él. Y hasta que llegó un momento, él no pudo detenerme de lo que yo hacía. ¿Y sabe lo que él hizo? Él me dice a mí, si usted te siente tan hombre, va a tener que salir del cuarto. Yo no sabía para dónde ir. Yo me tiré a la calle. Como en ese momento los bares eran 24 horas abiertos, yo pasaba durmiendo en la cantina y caía en la cantina bebiendo licores. Como dice la gente, ¿no? Gorreando. Aunque yo no tenía plata, pero yo me sentaba y yo empezaba a echar cuenta y la gente me empezaba a pagar cerveza. Cuando yo no tenía cerveza ya estaba atado al vicio. Dormía en la cantina, de ahí me levantaba, me sentaba en la mesa con una sola ropa. Estaba hediéndose en la calle.
Cuando yo no tenía plata para comprar cerveza, cuando nadie quería comprar cerveza para mí, ¿sabe lo que yo hacía? Los borrachos que dejaban la cerveza babiado en la mesa. Y yo me levantaba, yo empezaba a recoger todo, yo empezaba a tomar. Porque la ansiedad del licor me mataba a mí. Mientras que yo no me bebía un trago, yo no estaba tranquilo. Y entonces de ahí yo empezaba a mendigar comida que ya la gente dejaba los desperdicios. Yo empezaba a comer. Entonces muchas veces la gente se reía, me menospreciaba por eso. Hasta que llegó un momento que el dueño de la cantina ya no me quería ver en los bares. ¿Sabe lo que me hacía? Yo me echaba agua para que me fuera de ese lugar. Yo a veces dormía en una parada. A veces dormía debajo del puente. Cuando la gente me hablaba de Dios, yo lo ignoraba, lo aborrecía. Llegó un momento, alguien vino, me dio la mano y me consiguió trabajo. Y ahí empecé a trabajar, empecé a pagar alquiler. Y en ese momento conseguí una pareja. Pero el vicio de la droga yo no lo había dejado ni licor, pero sí yo pagaba alquiler y trabajaba. Yo no había dejado el vicio, yo seguía con mi vicio, yo tenía una pareja. Con esa pareja tuve problemas, me separé de ella. De ahí conseguí otra. Ella vivía conmigo. Yo era una persona muy amargada, donde que yo llegaba tenía problemas con todos. Donde que yo llegaba tenía problemas con todo el mundo. Amén. Esa mujer vivía conmigo. Vivía ese vicio. A veces ella me decía a mí, ¿por qué usted bebe mucho? Deja de beber. Y mi respuesta era, si desde niño nadie me quiso, yo no conozco a mi mamá, ni sé quién es mi mamá, ¿para qué voy a cuidarme? Si nadie se preocupó por mí, ahora menos. Mi respuesta de lo que yo le decía a la gente, yo decía, prefiero morir borracho. Yo decía, prefiero morir borracho y como un perro en la calle. Yo decía eso. Pero sabe que llegó un momento que tuve problemas con esa mujer. Ella, un día tuvimos un problema por otra mujer que empezó a darle mal consejo a ella. Es cierto, vivía con ella en vicio todo. Pero yo siempre lo amé, yo se lo decía a ella. Yo decía, mira, crecí sin madre, crecí sin familia. Pero ahora yo te tengo. Quiero que vivas conmigo. Sé que un día voy a dejar vicio. Para mí era difícil de dejar vicio. Para mí no era fácil. A mí me costaba mucho, aunque lo intentaba, yo no podía. Y yo le decía, voy a dejar vicio un día. Pero hasta que llegó una señora, empezó a darle mal consejo. Y ella prefirió escuchar a la señora, se fue. Ella estando embarazada cuando se fue. Yo tengo una niña ya que tiene 11 años. Ella se fue. Del mismo odio, de misma rabia de vuelta que me llené. Y yo me tiré a la calle, dejé el trabajo, fui a cobrar mi liquidación, me pagaron, toda esa plata lo dejé de vuelta en el bar, por mi paranda. Y me volví loco, me puse a beber, terminé viviendo en la calle de vuelta, volví a la misma cosa, robando a la gente de la calle, insultando a la gente de la calle, robando a los taxistas, hasta que llegó un momento en que nadie me miraba porque yo andaba hediondo, todo sucio, feo. Hasta que llegó un momento que tuve que acostarme con mujeres de la calle, como dice aquí en Panamá, piedrera, dice la gente. De mismo odio,
Esto es lo que nunca le he dicho a nadie y nadie sabe. Que 3 personas me puse entonces a los hombres que yo lo encontraba borracho. Yo los violaba. Porque ya a mí no me importaba. Yo decía, voy a tener que desquitarme todo. Cuando era niño se me hicieron daños. Ahora me toca. Me va a tener que pagar todo. Varias veces, cada rato estaba en la cárcel, me soltaba. De vuelta, yo llego últimamente que por varios años que me metieron preso. Pero yo nunca aprendí. Seguí con la misma cosa por encima. Robando. Como esa mujer se fue, yo no supe más de ella, porque nunca lo llamé, nunca quise ir más detrás de ella. Terminé viviendo como un perro en la calle. Dormía en una esquina y la gente venía, me hablaba de Dios, yo me apartaba. A mí me daba como odio de escuchar a ellos, yo me apartaba nada más. Yo no quería saber nada de nadie, porque yo decía que si mi familia me trató mal, me abandonó y me menospreció, ahora ellos no es mi familia para darme consejo. Yo decía, y otro me decía, pero si usted quiere morir como usted anda, prefiero morir a sí mismo. Y a mí no me importa, y eso no es su vida. Eso es lo que yo decía. Pero sabe, ahora en este tiempo yo me pongo a pensar cuando yo escucho a la gente así. Yo digo, pobre, la gente no sabe lo que dice. A veces yo mismo me digo, en ese momento yo era un pobre ignorante que no sabía nada de lo que yo decía. Cuando la gente me hablaba de Dios, yo me apartaba. Yo a veces me ponía a reírme de ellos. Me daba tratados, revistas, lo botaba. A mí no me interesaba. Pero, ¿sabe? Un día yo me sentí muy triste en una esquina. Durmiendo todo sucio, hediondo. Yo me puse a llorar un día. Yo dije, ¿por qué? Desde muy niño sufrí tanto. Y ahora soy adulto, todavía sigo sufriendo. Nadie me quiere. Nadie me ama. Prefiero morir. Yo me acuerdo que yo estaba en una esquina, como en una escalera, durmiendo. Todo sucio. Y ese día yo me acordé que yo tenía una familia ya con la mujer que se había ido. Y yo dije en mi mente, un día tengo que recuperar a ellos. No sé cómo, pero un día tengo que dejar vicio. Para mí no era fácil. Pero yo decía, un día tengo que ver a mi hija. Algún momento yo decía. Cuando mi padre se me acercaba, yo lo aborrecía porque yo estaba lleno de odio hacia mi papá. Yo lo aborrecía, yo me quitaba de él. Yo no quería saber nada de él. Y yo vivía en esas condiciones. Hasta que llegó un momento que uno familiar mío, que era huérfano también, llegó a morir. Y me dijeron, tu padre te anda buscando. Yo le digo, ¿para qué? No tengo papá. A mí me daba rabia cuando me preguntaba de mi mamá. Yo decía que mi mamá estaba muerta. Yo decía eso. Pero gloria a Dios, ya le pedí perdón a mi mamá ya. Amén. Yo fui, no hace mucho tiempo yo fui y le pedí perdón a ella por eso. Aunque ella nunca me escuchó, porque en ese momento yo no conocía a ella, yo no sabía quién era mi mamá. Y a mi padre yo le tenía odios, yo le tenía rabia. Y en ese momento me dijeron, tu padre te busca. Yo le digo, ¿para qué? Yo no tengo padre. Y cuando yo lo veía a él, yo me quitaba, yo me iba de ese lugar, yo no quería saber de él. Hasta un día viene otro, mi tío me dice a mí, tu primo murió, vámonos para la sepultura. Y yo no sabía cómo irme porque yo solamente tenía un solo pantalón puesto
y yo andaba con chancletas solamente en la calle, un solo suéter, con eso yo andaba en la calle, yo no tenía más ropa. Y yo me acuerdo, me llevaron en el cuarto, me dieron una ropa de ellos, me lo pusieron y con eso me fui con una sola ropa. Y por allá en la comarca me fueron a dejar. Y ninguna familia de ahí me quería hablar porque sabía en qué ellos me dedicaban. Sabía de lo que yo había hecho, que a mis primos hermanos yo le iba a apuñalear. Cuando llego a ese lugar yo me encuentro, yo veo a mi tía que me trataba mal, que lo que comía delante de mí, que me decía de maldad, que yo tenía que ir a donde mi mamá, que me diera comida. Yo ni sabía quién era mi mamá en ese momento. Un día yo llevo borracho, agarro a mi tía. Me dio tanta rabia que yo le iba a tirar por el barranco. Pero ¿sabe? Viene una familia, me empieza a hablar por ella, me empezó a hacer fuerza y tanta rabia que me dio. En ese momento de misma rabia, de mismo odio, yo me ponía a llorar porque a veces hay cosas que yo trataba de hacer y no me dejaban de hacer. Y de mismo odio yo me ponía a llorar. Y de ahí yo me puse a llorar de misma rabia, me fui. Yo me fui porque no me dejaron de hacer de lo que yo quería con mi tía. Y yo dije, toda mi familia el día que va a morir, entonces voy a ser feliz, pero si mientras que está en vida siempre voy a estar amargado, yo decía. Porque mi idea era ver a todos ellos muertos. Eso era mi idea, ver a ellos muertos todos. Tanto odio que yo tenía. En ese lugar yo me trasladé a otros lugares, a una cosecha. Y allá caigo de vuelta. Empecé a consumir cocaína, a emborracharme, a andar con las mujeres en la calle. Y ahí yo me encontré con una mujer. Yo me lo iba a llevar. Y me pregunta, ¿de dónde tú eres? Y yo le doy la dirección de qué lugar, yo se lo dije, de qué lugar yo era. Y me pregunta de mi mamá, a mí me dio como rabia cuando me dice, yo le sabe que no me pregunte de mi mamá porque no tengo mi mamá está muerta. Me dice, pero ella de dónde era. Bueno, dice que ella es de tal lugar, pero yo no lo conozco a ella. Y sabe, en ese momento ella se me queda mirándome y me dice a mí, ¿usted conoce a tal persona? Me mencionó otra familia que yo lo conocía que era más mayor. Yo le decía, sí, yo lo he escuchado, pero dice que es mi tío, pero yo no lo conozco tampoco. Y me dice, yo soy sobrina de ellos. Yo conozco una tía suya que vive por allá, por tal lugar. Y yo le digo, ¿cuál es tía? Yo no lo conozco. Ese día me puso en contacto con mi tía que ni siquiera yo lo conocía, lo llamé. Y ella me dice, bueno, si quiere venir a visitarme, venga. Pero ella no me conocía ni yo lo conocía a ella. Mi tía era hermana de mi mamá, pero yo no lo conocía a ellos. Y todavía hay algunas familias que no lo conozco todavía. Amén. Y donde que yo estaba trabajando, ahí yo tuve problemas. Como yo le decía, donde que yo llegaba siempre tenía problemas con cualquier persona. Tuve problemas y de ahí me fui a otro trabajo. Y allá yo fui a apuñalear a un jefe con lo que yo trabajaba. Yo lo fui a apuñalear. Por problemas que había, me dio tanta rabia, lo tuve que apuñalear al mismo jefe con lo que yo trabajaba. Y de ahí me fui de ese lugar, tuve que llamar a mi tía, ese que yo ni lo conocía. Me fui a donde ella. En ese momento me vi cara a cara con ella, pero yo sentía que no era mi tía. Yo sentía que no era mi familia, porque nunca lo vi a ella, ni ella tampoco a mí. Y yo sentía como que ella era otra persona particular, otra gente que no son mi familia, me estaba engañando.
pero me quedé donde ella. Y yo seguía bebiendo y ahí me empecé a portar mal con ella también, porque un día ella me regañó mucho por tomar. Y ahí yo me puse a portarme mal con ella y me puse a reclamar todo de lo que me hicieron. Yo dije, ustedes no son mi familia, porque si hubiera sido mi familia, ustedes no me hubieran abandonado. Y me puse a reclamar todas las cosas por lo que viví. Entonces ella no me quiso decir nada porque vio que yo era muy grosero. Y hacía lo que me parecía y de ahí me mudé a otros lugares entonces. Y a ese lugar a donde que empecé a tener una experiencia con Dios. Por medio de sueños. Por eso que siempre le digo, y varios pastores que me han ministrado me lo han dicho también. Ni un hombre me evangelizó a mí, y por ni un hombre fui a la iglesia, sino mi experiencia fue por medio de sueños con Dios, con Jesús, al que yo creo ahorita mismo. Ustedes pueden ver la marca que yo cargo aquí en el frente, por aquí, por acá arriba, por aquí tengo otros, por aquí, son puras de armas en la calle. Esas marcas son de armas en la calle que yo tengo. Por problemas, tantos problemas que yo he tenido, como 3 veces me buscaron para matar. Aquí en la ciudad, que mucha gente conoce ese lugar famoso que es San Joaquín, Pedregal. Aquí a la 24. Como ustedes ven, todo cicatrizado. Y mucha gente me menospreciaba. Y donde que trabajaba. Y ahí donde que empecé a tener una experiencia que yo nunca en la vida había tenido. Y yo me acuerdo que llegó un muchacho me dice a mí, hermano, quiero compartir palabras contigo. Yo me aparté de él. Y de ahí llegó otro señor. Tú sabes lo que yo comía, yo trabajaba, pero solamente para mi vicio. Mi desayuno, y como yo trabajaba en un tomatera, mi desayuno yo prefería comer solamente tomate en la mañana, y tomate a mediodía, y tomate en la tarde con sal. Porque la plata que yo me hacía, esa plata yo me lo gastaba en bebida. Esa plata yo lo agarraba era para fumar. Para mí eso era el primero que la comida. Ahí llegó el Señor, me dice, hermano, ¿por qué usted no come comida? Y yo de rabia le digo, eso a ti no te importa. Yo me aparté de él. Y él no me dijo nada, siguió comiendo. Pasando otro día se me acercó de vuelta y me dice a mí, hermano, yo quiero decirte que Cristo te ama. Y yo lo miré con una rabia, él lo miré y me dio tanta rabia de escucharlo. Le dije, ¿qué Cristo? ¿Qué Dios que me ama? Si tanta vida que yo he llevado desde niño hasta aquí, si fuera Dios, fuera real, no me hubiera permitido pasar toda esta vida. Así que Dios no existe, le dije así mismo a él. Para mí no hay Dios. Yo estaba endemoniado, como muchas veces la gente me lo dijo, que no era yo el que caminaba, sino el mismo diablo que andaba conmigo. Ellos me lo decían muchas veces. Cuando me habló de que Cristo me amaba, yo, ¿qué Cristo de dónde? Si Dios es real, entonces ¿por qué tengo que estar viviendo esta vida? Y yo me aparté de él, no lo quise escuchar más. Y de ahí entonces, él se alejó de mí por buen tiempo, nadie me hablaba. Como a mí me gustaba andar separado de todo. Pasando días después, él viene sin decirme nada, me trajo comida a mediodía, era hora de almuerzo. Y le dije, si usted me va a dar comida para estar reclamando de vuelta, mejor que no me des comida. Pero si me lo va a dar para yo comer, para no reclamar, entonces dámelo. Él me dice, no, cómalo. Yo soy cristiano, me dice a mí. Y yo le digo a él, y eso a mí no me interesa si tú eres cristiano.
Porque yo tenía odio, yo siempre decía, yo no tengo padre y madre en la calle que me dé consejo. Eso eran mis palabras para la gente de la calle. Pero, ¿sabe algo, hermano? Pero hoy sí puedo decir que hay un Dios de verdad, que es un Dios real. Hay un Jesús, sí es Jesús real, que de verdad que ama tantos, como yo leía en el versículo, Dios escogió a los vil y menospreciados del mundo para avergüenzar a lo que se cree sabio, dice la Biblia. ¿Y quién es el que escribió eso? Apóstol Pablo, que un hombre que perseguía a la iglesia, un hombre que azotaba al discípulo y lo metía en la cárcel por predicar de la verdad. Y hasta que llegó un momento que tuvo encuentro con Jesús, de ese momento la vida de él fue diferente. Y ese hombre que escribió la palabra que yo le leía a ustedes, que Dios escogió a los vil y menospreciados del mundo para avergüenzar a lo que se cree sabio, y al que no era nada, escogió Dios para ser alguien. En ese momento nunca, yo no sabía nada de Biblia, no sabía nada, yo prefería mejor apartarme de la gente. A pesar que yo comía solamente tomate 3 veces al día. Pero yo no quería consejo. A pesar que yo estaba destruido, pero yo no quería consejo. Pero así el diablo me quería tener. Y así yo he visto mucho todavía. A veces uno está viendo la persona que está mal, está ahí escogiendo mal camino, uno le quiere dar consejo, se enoja, ¿verdad? Así era yo. Pero sabes, poco a poco ese hombre dándome comida, poco a poco el hombre empezó a conquistarme. Y un día me dice a mí, hermano, yo quiero conversar contigo. Ya tenía varios días de darme comida a mediodía. Me dice a mí, ¿tu familia a dónde está? Y yo le digo a él, no tengo familia. Y él me dice, ¿por qué dice que no tiene familia? Yo no tengo familia. Y me llené de tanta rabia. Yo le sabe una cosa, eso a ti no te importa tampoco, ¿por qué me pregunta? Y él me dice, no, pero yo quiero saber. Mira que yo soy cristiano, soy evangélico y es que te pregunto porque yo te voy andando solo. Y de ahí le digo a él entonces, mira, yo no quiero que me pregunte mi familia. Yo siempre ando solo. Yo no tengo familia. Y de vuelta en ese momento, él me dice a mí que Dios me amaba porque yo me ponía así. Y yo le digo, Dios no me ama. Y Dios no existe. Le respondí de vuelta. Y me dice, ¿por qué tú dices eso? Porque si hubiera Dios, de verdad, Dios real, yo no hubiera vivido toda esta vida de lo que yo he vivido. Y él me hace preguntar, ¿por qué usted ha vivido de la vida? Y en ese momento yo le empecé a contar a él de todo lo que yo viví. Y el hombre estaba sentado y él se puso a llorar. Y él me dice a mí, no te pongas así. ¿Sabes qué? Te voy a invitar a la iglesia. Ese día, esa palabra que lo soltaron sobre mi vida, esa palabra se ha cumplido. El hombre me dice, te voy a llevar a la iglesia. Un día la gente te va a ver diferente. Un día usted va a regresar en Panamá, pero tú no vas a regresar como usted salió de allá. Y yo lo ignoré. No lo quise seguir escuchando, me fui de ese lugar. Pasando otro día viene el muchacho que Dios lo había sacado de la droga, se me acerca, me dice a mí, ¿sabe qué, varón? Yo sé de a dónde usted viene. Yo también fui drogadicto, Cristo me hizo libre. Él también te ama como me amó. Era un muchacho que estaba siendo esclavo de la droga, Dios lo liberó. Amén. Dios me lo bendiga, hermano Nicanor Gallardo, Matilda Carpintero, a hermano Pastor Sacha, Dios le bendiga. Dios le bendiga a la pastora María Marí, Dios le bendiga a hermana Juli. Seguro que está allá en Guatemala. Dios le bendiga donde se encuentra, amén.
Y bueno, yo seguí, me asenté y él se puso a hablar conmigo. Y ahí yo levando la cabeza le digo a él, así como yo estoy, Dios no me ama. Me dice, ¿por qué? Porque Dios vino por una persona justa, por una persona que no tiene errores, pero yo he hecho muchas cosas mal. Pero ¿sabe por qué yo no quería ir a la iglesia? Porque yo tenía mucha vergüenza, porque yo escuchaba a la gente hablando que nosotros teníamos que confesar y que no sé qué cosa del pecado. Y entonces yo no quería soltar de lo que yo hacía. Yo no lo quería soltar por la boca. Un ejemplo, la violencia de la calle, de la persona que lo violé. De la persona, hombre que lo violé. A mí no me da vergüenza y a veces me arrepiento y yo me acuerdo del Señor, perdóname. ¿A dónde que está esa persona que trate con él, levántalo? Yo no sé si está en vida, no sé. A mí yo tenía mucha vergüenza de decir eso. Pero ahora no me da pena porque ya yo sé por qué al diablo no le gusta que uno saca la basura de él, no a la luz. El diablo no le gusta. Ese momento yo tenía pena, yo le decía a la gente, yo no voy a la iglesia. Dios te bendiga, hermana Celi Pérez. Dios te bendiga, gloria a Dios. Y yo seguí viviendo esa vida. Yo no quería decir con mi boca de lo que yo hacía, porque como hablaba y que tenía que confesar su pecado, entonces yo no quería pararme allá en el altar decir que yo violé tal, porque una vez me puse a preguntar a la gente, ¿qué uno tiene que hacer en la iglesia para entrar? No, usted tiene que orar y confesar de lo que tú has hecho y ya. Y yo no quería pararme allá delante de todo el mundo y decir que violé tal y me acosté con mujeres piedreras en la calle. Yo no quería decir, porque yo tenía mucha vergüenza, yo tenía pena. Y yo tenía pena de todo lo que yo pasé cuando eran niños. Yo no quería decir eso. Y yo, no, yo no voy para allá, mejor déjame tranquilo. Y un día yo le pregunto al muchacho, yo le digo al muchacho ese, ¿qué uno tiene que hacer para entrar a la iglesia? Me dice a mí, ¿por qué? Porque dice que uno tiene que confesar. Yo no iba a decir que, oiga, yo violé tal persona. Dios te bendiga, hermana María Carmen García. Yo no iba a pararme allá a decir que yo violé a tantos hombres. Yo no iba a decir eso porque yo tenía vergüenza de soltar eso. Yo tenía vergüenza que yo me acosté con una piedrera. Yo tenía vergüenza de decir que yo fui esclavo de pornografía y toda esa basura. Yo fui esclavo. Y yo no quería soltar eso. Yo no lo quería sacar por la boca. Por eso es que a mí me costaba mucho ir a la iglesia. Yo no quería. Y a mí me costaba dejar el vicio. Y ese muchacho me dice, no. Vamos a la iglesia, tú vas a ver, nada más solamente van a orar por usted, nada más repita la oración. Solamente repita la oración, solamente lo que va a orar por ti y ya. Y en ese momento yo dije, ¿seguro? Me dice, sí. Yo dije, voy a ir. Pero un día yo voy a ir, no sé cuándo. Yo me acuerdo como mi desayuno, almuerzo, cena, como yo decía, tomate nada más. La plata que yo hacía, eso era para mi vicio. Esa tarde cuando llego en el cuarto, yo me acuesto pensando de todo lo que pasé. Desde niño, a mi hija botar por allá y todas esas cosas. Yo me puse a llorar y solito en mi cuarto. Y yo decía, Señor, pero si tú... Pero ese momento yo no dije Señor, sino yo dije Dios. Dios, si tú eras real, ¿por qué me han pasado tantas cosas? ¿A dónde estaba usted? Me puse a reclamar. Por eso prefiero mejor morir. Yo siempre decía eso. Yo solito me acosté, yo me acuerdo, me acosté en la cama y ahí mismo me dormí. Yo me quedé dormido y yo voy soñando. Tuve un sueño bien bonito, pero en ese mismo momento no entendía el sueño. Yo me acosté llorando, ahí me dormí. Y yo voy soñando. Primer sueño, porque yo tenía un plan, era ir a buscar a una persona con la que tuve problemas, ¿verdad? Yo lo iba a buscarlo, porque ya yo no iba a ir a puño, sino ya yo iba a ir a la mala. Yo iba a ir dispuesto para apuñalear o lo que sea, yo iba a ir. Ese era mi plan, pero en ese momento, esa madrugada yo estoy soñando. Sueños que yo nunca los tuve. Amén. Yo voy a contar esta hasta
primer sueño y de vuelta el otro voy a estar contando el otro domingo. Amén. En ese momento entonces, primer sueño que estuve esa madrugada, que yo estaba en un mundo, era como esta tierra, pero no era tierra, era como si fuera en este mundo, pero no era este mundo. A donde que yo estaba parado, había un pedacito nada más de tierra, ahí yo estaba parado, y lo demás era puro mar, pero toda agua era negra todo. Y cada vez que la ola iba pegando a la tierra donde que yo estaba, esa tierra se iba aguándose, se iba convirtiendo en agua. Y yo decía, ¿cómo hice para yo llegar aquí? En sueño. Y yo miraba para todas partes, no había ni cero, no se veía casa, no se veía nada. Puro agua, no tenía fin. Y yo no sabía cómo yo había llegado a ese lugar. Y yo miraba alrededor mío. Yo no podía salir de ese lugar. No tenía salida. Y en ese momento, yo dando la vuelta, mirando para todas partes, yo vi como que venía saliendo el sol, como si fuera a las 6 de la mañana venía saliendo el sol. Cuando yo miré en medio del sol, yo vi como una sombra, como si fuera de una persona. Cuando yo miré, pero una persona, yo cuando miré desde lejos, tan rápido que venía acercándose hacia mí, cuando yo miré venía por encimita del mar. Y yo decía, ¿por qué no se hunde? Venía por encimita del mar hacia mí. Cuando lo miré, cuando se me acercaba, era Jesús que yo lo veía, las películas que lo pone en la televisión para los Viernes Santos, ¿no? Y yo veía la película solamente. Era ese Jesús que yo lo veía, que venía por encimita del agua. Yo no le veía los pies todos recubiertos de manto hasta los pies en el suelo. Venía por encimita del agua. Cuando vi que se me acercó cerca, yo miré en el suelo, no lo quise voltear a mirar. Él me dice, mírame. Cuando lo miré, y yo miré de vuelta, miré para otro lado, me dice, mírame. Yo no lo quise mirar. En mi mente yo decía, este es Jesús que yo lo veía en la televisión para Viernes Santo. Es esto. Yo decía. Y de vuelta me dice, mírame. Cuando yo lo volteé a mirar, era el mismo Jesús que yo lo veía en la televisión, era eso. Dios te bendiga, Pastor Eliezer Pinto. Dios te bendiga. Y bueno, cuando yo lo volteé a mirar en la cara, me dice, si tú quieres llegar allá, me dijo, levantó la mano para atrás, donde que él salió, donde que estaba el sol. Él me dice a mí, si quieres llegar detrás de ese sol, sígame a mí, me dijo. Solo me dijo eso, dio la vuelta, se fue de vuelta de regreso, por encimita del agua caminando. Y yo me quedé tan sorprendido mirándolo, que ¿por qué no se hundía? Cuando yo intenté de correr detrás y él como que me hundo y yo me agarro de vuelta, piso del tierra donde que yo estaba. De ahí, yo cuando miro bien, como si fuera que iba quedando huellas de él por encima del agua. Y yo dije, voy a empezar a pisar las huellas de él. Y yo voy caminando, yo voy pisando encima de la huella, por encima del agua. Yo iba caminando por encima de esa agua negra. Era un mar, pero bien negra todo. Iba caminando detrás de él. Y yo estaba tan sorprendido, yo decía, yo nunca he caminado encima del agua. Y yo miraba para todas partes, yo dije, estoy caminando. Y yo iba pisando en las huellas de él. Porque si yo iba a pisar para otro lugar, yo me iba a hundir y yo iba a morir. Yo tenía que pisar en la huella de él. Y ahí yo iba pisando en la huella y siguiéndole a él. En ese sueño me desperté en la mañana. Pero yo estaba tan loco, pues. No entendí sueño, no le puse mente. Pero sí, eso como que quedó en mi mente. Quedé pensando en qué sueño será. Y en ese momento yo le pregunto a mi tía,
que yo lo fui a conocer en ese momento, le dije, ¿sabe? Tuve un sueño que Jesús me fue a buscar. Y ella me dice a mí, eso significa que nunca usted va a conocer a Jesús. Y mi respuesta fue, tiene razón, porque yo soy un pecador y prefiero mejor morir rápido y para no estar sufriendo. Como ya le digo, ese momento no conocía la Biblia, yo no sabía que hablaba del infierno, nada de esas cosas. Y yo pensaba en ese momento que uno moría, hasta ahí terminaba todo, yo pensaba. Yo estaba tan ignorante, y como yo siempre decía, tan ignorante y eran brutos, pues, conmigo mismo. Porque yo pensaba que yo moría, hasta ahí terminaba todo, yo pensaba, por eso yo decía, mejor prefiero morir. Y se acaba todo. Yo le dije a mi tía, y mi tía me dice, pobre usted no sabe lo que dice. Yo, a mí no me interesa. Tuve ese primer sueño. Amén. Y voy a contar el segundo sueño. Segundo sueño que estuve. ¿Cómo empecé a soñar? El otro domingo que viene. Así que hasta aquí lo dejo. Con este testimonio, como la hermana, no me acuerdo de qué país fue que me preguntó que quería escuchar mi testimonio completo. Y así voy a estar contando poco a poco, hasta que lo voy a terminar. Cómo empecé la vida cristiana y ahora cómo lo estoy pasando ahora la vida cristiana. Amén. Así que hasta aquí llego con ustedes. Dios me lo bendiga a todos y a todas, hermanos, hermanas. A los que están en otros países, Dios le bendiga, hermana Gloria, que siempre está saludándome, hermana Gloria. Se me olvidó el nombre. Dios le bendiga y Dios bendiga a todos mis amigos extranjeros. Gracias a Dios que por la misericordia de Dios tengo bastantes amistades ahora de otros países. Dios le bendiga a todos. Amén. Así que, hermano, hermana, por si le voy a decir, Dios levanta a los vil y menospreciados del mundo. Pero sabe que el diablo siempre quiere tener destruido a nosotros. Diablo busca maneras. Como un día hace poco yo hablaba con alguien, yo decía, el diablo conoce, sabe de a dónde vengo yo. Vengo luchando de un mundo muy duro, muy difícil, buscando cómo salir de esa vida que yo llevaba. Y el diablo me quiere volver a llevar a ese lugar. El diablo me ha atacado muy feo, pero yo siempre digo, seguiré en medio de todo llorando, pero yo seguiré luchando adelante, seguiré adelante. Yo digo, como yo puse mi meta por delante, que siempre lo agarro. Yo lo voy a regalar ese versículo también en el libro de Apocalipsis. A mí siempre yo cargo ese versículo en mi mente. Yo digo, pase lo que pase, cada vez que el diablo me ataca feo, yo siento cuando el diablo me ataca. Pero yo siempre digo, yo seguiré, porque lo más difícil pasé en el mundo. Amén. Dice, a mí me gusta mucho este versículo. Cada vez que siento ataque del enemigo, por medio del sueño y también así como ando en la calle, siento en la mente, siento el ataque del diablo. A veces me siento desanimado, pero le doy gracias a Dios, el único que me ha ayudado siempre. Esto es lo que ustedes pueden ver aquí. Yo solito. A veces me asiento, me pongo a leer, me pongo a meditar todo. Y de vuelta yo cobro fuerza de nuevo y yo digo, voy a seguir adelante. Por eso mi meta yo siempre puse era, pase lo que pase, sea como sea, pero si la muerte me sorprende, que me sorprenda sirviendo a Dios. Yo digo, mira lo que dice este versículo para terminar. Libro de Apocalipsis 14:13 dice, y oí una voz que decía que desde el cielo me decía, escribe,
bienaventurados de aquí adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansará de su trabajo, porque sus obras con ellos sigue. Amén. Cuando nosotros morimos, nosotros descansamos de todo, ya no va a haber más aflicción. Amigos, amigas, una hermana me escribió, no me acuerdo de a dónde, hace poco. Si va a ver este video, le digo que no, zapato. Mira, le voy a decir algo. No ponga la mirada en el hombre. Ignóralo, no ponga la mirada en el hombre y esfuérzate, sigue adelante. Porque el que va a sufrir, si tú te apartas de Dios y viene el juicio de Dios y porque te tira al mundo de vuelta, mueres en pecado, le voy a decir algo. Y el que te hace daño no es el que va a sufrir, el que va a sufrir eres tú. Así que en medio de todo persigue adelante, levántate, fuérzate, sigue adelante, amén. Nosotros tenemos que ser valientes. Amén, sí, cometemos errores. Pedir perdón a Dios y seguir adelante. Deja que la gente hable, deja que la gente haga todo. Y seguir adelante con Cristo. Amén. Porque ya Jesús viene pronto, el diablo está atacando mucho a muchos hermanos como siempre digo, yo no soy pastor, yo no sé, pero a veces me causa risa porque a veces hay muchos me dicen pastores, pero yo no soy pastor. Otro me decía que era pastor porque yo me dedico a la calle. No, yo no soy pastor, yo soy un simple, un siervo inútil, amén. Yo no soy pastor, yo soy un simple miembro de la iglesia, yo no soy nada. Amén. Y le quiero decirle algo, que por ser líder o por ser alguien, nadie se va para el cielo. Amén. Así que, hermana, no me acuerdo el nombre. Pensé que varios me escribió, hermana allá de Costa Rica, Victoria. Dios le bendiga, hermana. Otra hermana, no me acuerdo. Dios le bendiga a todos, aquí estamos. Sí, muchos me preguntaron qué pasó, que ya no veía mi transmisión. Yo le digo, bueno, por unas razones, pues, como yo le digo, tú sabes que cuando el diablo ataca, el diablo es unos cochinos, ¿yo? Pero le quiero decir que no hay que detenerse, hay que seguir adelante. Amén. Hay que poner nuestra meta por delante, permanecer hasta el final. Que la muerte nos sorprenda llorando como sea, triste, pobre, pero después que nosotros morimos en Cristo, nosotros logramos todo, porque ya después de la muerte vamos a disfrutar un nuevo lugar allá en el cielo. Apocalipsis capítulo 21, del 1 al 8. Ahí están las promesas de Dios, cielo nuevo y tierra nueva, a donde que nadie va a haber muerte, a donde que nadie va a estar sufriendo como nosotros estamos sufriendo aquí en las tierras. Todo esto quedará en el olvido. Amén. Como yo siempre digo, yo no me siento mal por gente que tiene título. Yo no me siento mal por una persona que esté elegante de apariencia. Yo no me siento mal por la gente que sienta que tengas todo. Porque si no tiene a Cristo, no tiene nada. Porque el día que muere, nada de eso lo va a salvar. Y yo le he dicho a mucha gente, ¿sí? Así que, hermanos y hermanas, Dios les bendiga a todos. Cristo viene ya. Cristo viene ya y cosas peores vienen, amén. En medio de todo hay que seguir adelante, menos apartarse de Dios, como yo siempre le digo a la gente. Aunque el diablo me quiera atacar, puedas caer en la destrucción, todo de mi mente y de mi corazón, ahí estará el nombre de Jesucristo y de mi boca siempre va a salir que Jesús vive, porque ese es el que cambió mi vida. Amén. Hasta aquí llego con ustedes, Dios les bendiga. El otro domingo estaré de vuelta compartiendo contigo. El siguiente seguiré compartiendo mi testimonio de vuelta, amén. Dios me lo bendiga a todos. Y comparte este video. Y jóvenes que se sienten solos, no te sientas solo. Hay alguien que sí te ama, Jesús. Amén. Dios le bendiga a todos en el nombre de Jesús. Cristo viene. Hasta aquí llego. Nos vemos el otro domingo a esta misma hora, a las 7 de la noche. Amén. Dios le bendiga.